Santo, invocando la protección y la ayuda de nuestra Madre María Santísima, para que ilumine a aquellos que están exponiendo en este momento y también a aquellos que luego verán estos contenidos que tienen como único objetivo volver a la cristiandad, volver a que Cristo reine en nuestros corazones y reine en toda su creación, ¿no? Así que lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Rezamos un Ave María, perdona, a la Virgen, pidiendo su asistencia y bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Nuestra Señora, causa de nuestra alegría y trono de sabiduría, Ruega por por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias, don Ricardo, nuevamente, y adelante, lo dejamos ahí en sus manos. Pues nada, empezamos. Vamos a ver, el anterior, no sé si llamarlo charla o cómo llamarlo, bueno, me dejé en el tintero muchísimas cosas porque me empecé a agobiar, falta de experiencia y quería abarcar muchas cosas y sobre la marcha decidimos alargar esto y hacer 3 programas. Y entonces, bueno, me dejé como 2 hechos que hoy quiero explicar con más tranquilidad, ahora con más sosiego. Y uno, para no alargarlo mucho, simplemente dejarlo aquí dicho, ¿no? Porque estaba haciendo una síntesis histórica del gnosticismo y su influencia en la política, más concretamente en la política de los países occidentales, porque ya dijimos que este es un movimiento universal y hablamos que en los países orientales hay, pues eso, hablamos de la India, del Tíbet, bueno, pero nos ceñimos a lo occidental. Bueno, ¿cómo esto se desarrolla? Dijimos que en la Edad Media habían brotes, por ejemplo, todo el tema de los cátaros, pero hubo un desembarco masivo que no lo dije, que es la llegada de los exiliados de Constantinopla a Italia, cuando, bueno, pues cuando el Imperio Otomano pues toma Constantinopla. Y eso cambia totalmente la mentalidad de muchos intelectuales. Se ven contaminados, por así decirlo, de aquello que muy bien apuntaba, no me acuerdo quién, el neoplatonismo, que va muy unido a todas estas ideas pues gnósticas y esotéricas. Y ahí empiezan a hacer una serie de literatura que vamos a llamar utópica. Utópica antes de la utopía, de la obra que da su nombre, que es la de Tomás Moro. Y posteriormente también da lugar a otras utopías, por ejemplo la de Campanella, bueno, está la de Bacon y está la del propio Tomás Moro. Pero la de Tomás Moro, me voy a detener en ella, aunque es la menos, no es en absoluto gnóstica, y sin embargo ha dado nombre a todas las demás y algunos no la han entendido. Porque ya es el que da nombre al género y sin embargo, en cierto modo, es una gran ironía todo él. Utopía es el sitio que no existe. Empezamos bien. Y lo que hace es simplemente una excusa pues para un poco ironizar sobre el mundo y crear un mundo totalmente imaginario. Y yo me he dado cuenta que la gente no ha sabido captar la ironía y se lo han tomado en serio. Yo una vez pensé, digo, qué gran santo tuvo que ser Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás Moro, para que realmente fuese santo con esta majadería que ha escrito. Es que yo tampoco entendía la utopía. No entendía su ironía. Y realmente todo es ironía pura, ¿no? Por ejemplo, que el río principal de esa isla se llame Anhidro, es decir, el río sin agua. Todo es así, todo es una pura utopía. Y no lo entendieron y no hay nada más gracioso que cuando la gente no entiende una ironía, encima se la toma en serio, ¿no? Así el gobierno soviético le dedicó una escultura a Tomás Moro en un parque en Moscú, pues pensándose que era un precedente del comunismo, una cosa absurda. Seguro se hubiese partido de risa Tomás Moro que era un maestro del buen humor si hubiese visto aquello, ¿no? Y bueno, pues para que veáis que a veces la ironía hay que explicarla bien, si no la gente se la toma en serio y queda ridículo. Bueno, Tomás Moro es un ejemplo de un humanismo renacentista de buen tono, ¿no? Que también se dio en España con Vives y con otras personas. Pero generalmente el humanismo, generalmente en muchos países, sobre todo en el norte de Europa, pues derivó en cosas así más turbias, ¿verdad?
en aquello de John Dee, que hablamos, largo y profundo, y también, en cierto modo, en toda la deriva que tuvo Erasmo de Róterdam, que era un quiero y no puedo, y por supuesto en la Reforma Protestante. Bueno, esto por un lado, por lo menos que quede constancia de esto. Y luego otro tema que me lo dejé por ahí, bueno, aparcado, y yo creo que vale la pena comentarlo, pues es todo el tema del pensamiento de Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham, pero a ver si lo tengo aquí, que me he hecho una especie de chuletilla para no perderme. Guillermo de Ockham vivió antes de este desembarco de los, bueno, de los intelectuales bizantinos, ¿no? Y no se puede decir que sea propiamente su pensamiento un pensamiento gnóstico, o no lo parece, no parece que tuviese eso en la cabeza, pero sí que preparó el terreno. A ver, ¿cómo lo diría yo? Igual que seguramente conocemos la parábola esa del sembrador, ¿verdad? Salió el sembrador a sembrar y sembró la semilla. Bueno, pues la semilla nefasta esta de las ideas esotéricas, las ideas gnósticas, encontraron la tierra preparada en las cabezas de los que se habían, pues eso, hecho discípulos de las teorías occamistas. Y bueno, podríamos hablar de la vicisitud histórica de este personaje, que fue inglés precisamente. Y cómo acabó, pues hombre, peleado con el Papa, acusándole de herejía y sobre todo justificando el poder del emperador por sobre el poder temporal por sobre el poder eclesiástico, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver rápidamente algunos rasgos de su filosofía, que ya digo que no es gnóstica precisamente, pero que prepara muy bien el camino al gnosticismo y a todas las revoluciones que vinieron después, sobre todo inmediatamente después, como la Revolución Protestante. Para mí Lutero tampoco era un gnóstico, pero su revolución le allanó el camino al desarrollo de la visión gnóstica de la política. A ver, vamos a ver cuáles son los principios así muy esquemáticamente. Uno es el principio de economía, que podríamos llamar también la famosa navaja de Ockham, que consiste en eliminar todo aquello que no es evidente así de buenas a primeras, la experiencia, o sea, la experiencia. Hay que reducirlo todo a lo inmediatamente necesario para explicar la realidad. Y ante dos explicaciones, la más sencilla casi siempre es la verdadera. Bueno, algunos lo toman este principio como un principio vital y lo analizan todo así. Pensemos que si esto fuese así, pues difícilmente avanzaría la ciencia y desde luego no habría novelas policíacas, ¿verdad? Porque normalmente las novelas policíacas van justo todo lo contrario. Lo que parece más evidente, la opinión más sencilla es la que no es. Bueno, ya veremos cómo es todo un pensamiento muy practicón y una vez más es todo un desprecio en el fondo a la razón profunda. Luego está el principio nominalista, este es más profundo. Todo lo que existe es individual, singular, en sí mismo, no hay más. O sea, yo veo un caballo, no existe la idea de caballo. Yo veo una cosa con el pelo aquí en el cuello que vamos a llamarle crin y tal, y veo otro muy similar y por comodidad le llamo caballo a todo eso, pero vamos, cada uno es... Bueno, para el nominalismo, pues la realidad pues no existen los conceptos universales, con lo cual también dificulta la ciencia, solo se puede hacer la ciencia de lo inmediato. Y ahí vamos al siguiente, el principio empirista. Para Ockham es prioritario el conocimiento intuitivo o de experiencia. Lo que venía antes y lo que él criticaba, que venía del tomismo y a su vez de Aristóteles, era que el objeto propio del entendimiento era la esencia común o universal, ¿verdad? Bueno, él lo desprecia porque para él estos son... Vamos a lo concreto, a lo rápido. Y luego está el principio voluntarista, la preeminencia de la voluntad. Y aquí entramos en un campo peligroso. ¿Por qué? Porque, bueno, él piensa que no se puede demostrar la existencia de Dios, la existencia del alma. Bueno, pues, entonces, ¿a qué se reduce la fe para Guillermo de Ockham? Pues a una especie de fideísmo. No hay lugar para la razón en la fe. Es más, y esto es muy, muy terrible, ¿no? Lo que llega a decir es, las cosas no, bueno, como no se va a la esencia de las cosas,
pues no hay nada bueno y nada malo, sino sencillamente depende de la voluntad de Dios. Si una cosa es mala es porque Dios ha determinado que sea mala, independiente. No hay razones, sencillamente es la pura voluntad de Dios. Y si es bueno es por eso, cuando desde siempre, bueno, nos podemos ver ya en la carta a los romanos, cuando San Pablo dice que los que no conocen a Dios no tienen excusa porque lo inconocible de Dios es conocido, tal. Bueno, perdón, no tengo aquí la cita, pero si buscáis Romanos 1, saldrá ahí. Por cierto, hace una descripción del hombre pagano con una enumeración de epítetos que que viene muy bien para nuestra época, que es una época gnóstica. Lo del gnosticismo ya parte de aquella época. Las primeras herejías eran gnósticas, los nicolaitas, que posiblemente eran unos gnósticos y vienen citados por San Juan, y hay restos de gnosticismo ya de enfrentamiento con el gnosticismo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, está Simón el Mago. Bueno, porque ya me estoy yendo. A lo que quería decir es que esa barbaridad lleva a la siguiente consecuencia. La moral natural se niega de raíz. Es decir, no hay una razón. Nosotros sabemos que Dios, cuando dice que una cosa es mala, no es solo por su voluntad, no nos ha montado una especie de gincana o de prueba para, pues eso. Ahí está otra vez el espíritu del demiurgo malvado, ¿no? Que nos hace la vida imposible, no nos ha puesto una carrera de obstáculos. No, una cosa es mala porque es mala para nosotros, aunque no lo veamos evidentemente. Hay que indagar y ver por qué es mala, aparte de estar mandado por Dios. Dios no es un ser caprichoso ni arbitrario. De ahí a decir que la forma de liberarse es saltarse las leyes de Dios y de la naturaleza, hay solo un paso. Y con el tiempo se ha dado. Bueno, pues este es el terreno fértil sobre el que se van a edificar muchas cosas. Terreno fértil a la inversa, ¿no? Y vamos a pasar de nuestro amigo Lutero y vamos a irnos directamente a Francia, porque vamos a hablar de revoluciones, ¿verdad? Y aquí hay que ver que luego vienen otros filósofos, como Descartes, ¿no? Me parece que se dice en francés, pero vamos a llamarle Descartes para los amigos, porque yo pienso que los nombres siempre se han de traducir, porque si no es un follón, sobre todo para los que no estamos dotados para los idiomas. Descartes o Descartes, o como se diga en francés. Un filósofo dice que es racionalista, aunque si nos ponemos a escarbar mucho no es tan racionalista. Y atención, es un detalle que no es menor, ¿no? Él piensa, busco la forma en que basar mi pensamiento en algo que no me pueda engañar, y entonces llega el pienso, luego existo. Lo cual, la posición que cabe decirle es que si piensas es porque primero existes, ¿no? Pero no oye por ahí los tiros. Es que él está obsesionado con que hay un genio maligno que le pueda estar engañando y le pueda haber presentado una especie de Matrix, diríamos hoy en día, ¿no? El genio maligno, una vez más, la sombra del demiurgo aparece por ahí, ¿vale? Luego ya vendrían Kant y sobre todo Hegel. Hegel ya es el culmen, pero vamos a dejarlo por ahí. En este ambiente de desprecio de la escolástica, muchos autores, incluso simpatizantes de la escolástica, dicen que en cierto modo había degenerado un poquito en discusiones absurdas y había bajado un poco su prestigio. Bueno, Descartes se educó en La Flèche, que era un colegio de jesuitas. Bueno, no sé hasta qué punto eso es cierto. La cuestión es que él pone en duda toda la metafísica y toda la filosofía basada en el ser. O sea, una vez más, negando la realidad, y estamos dando paso pues a eso, afilándolo un poquito, al empirismo, a solo es real lo que yo puedo ver, lo que yo puedo tocar y lo que yo puedo meter en mi cabecita. Por eso su obsesión con las matemáticas. Lo matemático es un lenguaje perfecto, pero lo matemático explica muy pocas cosas, pero bueno. Esto es simplemente en el campo filosófico, pero eso tiene su repercusión en la política. Y me he saltado muchos autores, porque andarán por ahí, por la época, como Spinoza y tal. ¿Qué pasa en la Francia del siglo XVIII? Ya está empezando a socavarse la filosofía basada en la realidad, al fin y al cabo. Ya empiezan a ser filosofías basadas más en lo que yo pienso. Y aquí es el campo abonado, ¿veis? La relación directa entre el locamismo y todo esto, es el campo abonado a través también del racionalismo de Descartes, es el campo abonado para las elucubraciones, para ponerlo todo en duda.
Y estamos en la Francia del siglo XVIII, que es la Francia del absolutismo monárquico. Luis XIV, el Estado soy yo, el Rey Sol. Es un tirano en toda regla, pero es un tirano muy limitado. ¿Por qué? Por la tradición y la herencia de los poderes intermedios que venían de la cristiandad medieval. Aquel fue un sistema político con todos sus fallos, porque lo humano siempre tiene fallos, no hay nada perfecto. La idea utópica de crear el paraíso en la tierra viene a partir del Renacimiento, todas estas, la ciudad del sol y tal. Pero hasta entonces la gente era muy realista, pero ya empieza desde el momento en que trasladamos la realidad a lo que tenemos en la cabeza, pues el papel lo aguanta todo. Empieza la gente a elucubrar. Maravillosas mundos ideales en lo que todo cuadra, porque en la cabeza todo nos cuadra. Y que pueden ser contradictorios entre sí. Lo que yo pienso como ideal puede ser contradictorio con lo que piensa el vecino. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Y empieza pues a darle vueltas al asunto. Porque la tiranía, porque el absolutismo es una idea tiránica, tiene como aliado la inmoralidad. Lleva la inmoralidad y a la vez la inmoralidad es un aliado suyo. La nobleza fue encajada en un mundo de ambrosía, metida en palacio para que no molestase al rey, y pierde sus antiguos atributos. Bueno, ya los había ido perdiendo poco a poco, pero digamos que Luis XIV aprieta el acelerador. Fiestas, ocio y apariencia. Es todo un jugueteo intelectual. Lo que hay en los pocos que piensan. Vamos a pensar un poquito. Entonces, pues se dedican a oír a los pensadores de moda. Y los pensadores de moda, pues siempre son los más atrevidos, los que rompen el... Parece broma, pero es verdad. Una revolución crece en las revoluciones crecen en los ambientes más favorecidos. No son los pobres los que hacen las revoluciones, las piensan los ricos. A veces los pobres luego toman el mando y se toman venganza, pero nacen ideológicamente en los salones de los ricos, porque son los que tienen el suficiente tiempo para pensar un nuevo mundo. El pobre, el que pasa hambre, está pensando en comer él y comer su familia. Mientras tanto, a esta nobleza de toda la vida, a la que el rey, para tenerla sujetada, pues la mantiene en palacio de fiesta en fiesta, se le une una especie de tecnocracia, una nobleza de gabinete que son muchas veces burgueses venidos a más y ennoblecidos por el rey, o sencillamente tecnócratas a los que da cargos y que le deben todo al rey. Es un estado totalitario. El rey lo pretende gobernar todo. Mientras tanto, Hobbes, al otro lado del Canal de la Mancha, estoy uniendo muchas fechas, pero no voy a ir pormenorizando, pero esto había teorizado en su Leviatán pues lo del contrato social. El hombre es un lobo para el propio hombre. Tiene una visión absolutamente negativa de la condición humana y hace una abstracción. Ya os digo que a partir de ahora el pensamiento se basa no en la realidad, sino en abstracciones mentales que nos van bien para sostener nuestra teoría. Y él basa toda su teoría en un presunto estado de naturaleza, en el que todo el mundo está contra todo el mundo y prevalece el interés propio, por lo tanto, el egoísmo. Y para evitar que nos matemos entre nosotros, tenemos que llegar a un pacto. Y en ese pacto damos nuestra soberanía, o buena parte de nuestra soberanía, a un soberano. Este soberano es el rey absoluto. Teoriza sobre el absolutismo. Evidentemente, en Francia no llega tal cual esta teoría, pero sí que hay algunos, digamos, aduladores de corte que empiezan a teorizar sobre el absolutismo. Y en el fondo vienen a decir que el poder viene de Dios a través del monarca. El monarca es el vicario de Dios, ¿vale? De ahí sale la teoría del derecho divino de los reyes. Dice, hombre, más cristiano que eso, pues no es cristiano, no es tradicionalmente cristiano, ni muchísimo menos católico, es más bien protestante. Es la réplica a aquella famosa paz ¿cómo se llama? Paz de Westfalia, en que se decidió, para acabar ya problemas, cada súbdito de tener la religión de su monarca y ya está. Viva la libertad de conciencia. Tú, la
la religión del que manda en tu reino. Y le llaman libertad de conciencia. Bueno, en fin, esto empieza desde entonces. Bueno, pues, ¿cuál era la teoría tradicional de la monarquía? Pues viene resumida en un verso de Lope de Vega. Todo lo que manda el rey, pero va contra lo que Dios manda, no tiene valor de ley, ni es rey quien así se desmanda. Esto lo dijo en tiempos de Felipe IV. No. Dice, si lo que manda el rey va contra lo que Dios manda, no tiene valor de ley, por lo tanto no se obedece. Y no es rey quien así se desmanda, pierde la legitimidad. Mientras que la teoría del absolutismo es que el poder reside en el rey y él solo da parte de su gobierno pues en la otra vida, directamente con Dios, y por lo tanto, mientras tanto, él obedecer a Dios es obedecer al rey es obedecer directamente a Dios, independientemente de lo que diga. El absolutismo es igual a estatismo. El Estado soy yo, dicen que dijo Luis XIV. Y digo que dicen que dijo porque no está comprobado. O nunca he visto a nadie que lo dijo en tal momento, pero bueno, le gustaba dar esa sensación. Pero el Estado no era solo el rey, evidentemente. Un rey, por poderoso que sea, no lo puede controlar todo. Necesita algo más. Y ahí empieza a aumentar la burocracia, los impuestos, la vigilancia. Se busca la unicidad a toda costa. Los estados tradicionales estaban unidos en torno a la figura del monarca, un poco de una forma más orgánica, y cada uno de los estados pues, conservaba su lengua, sus leyes. El rey juraba las leyes, los fueros de los distintos sitios, de los distintos territorios, se sometía a las leyes locales, tenía un poder muy limitado. Pero el sueño del monarca absoluto es la conscripción obligatoria, es decir, el servicio militar obligatorio, que ningún rey consiguió de manera sostenida. ¿Eso quién lo conseguiría? Pues lo conseguiría la Revolución Francesa. Esto es significativo. Y aquí entran los grandes filósofos ilustradores franceses, bueno, grandes filósofos. Y vamos a ver, Voltaire era un publicista con bastante malas ideas y muy elitista. Todos ellos son elitistas. Hemos visto que el orden tradicional viene de abajo a arriba. Pues esto siempre viene de arriba a abajo. Nosotros, típico de la gnosis, nosotros estamos iluminados. Y cuando digo gnósticos no lo digo a humo de pajas. Todos estos señores participaban de sociedades secretas, masónicas o similares. Los Illuminati, con los cuales se han hecho montones de leyendas urbanas, hoy en día no existen, o no se tiene constancia que existan todavía, pero existían en su momento en la Baviera del siglo XVIII, hasta que el rey pues, se dio cuenta de lo disolvente que era y los disolvió, valga la redundancia. Pero tuvieron su influencia. Bueno, pues Voltaire y todos estos iniciados en distintas logias, bueno, pues empezaron a idear cómo iba a ser el estado de cosas ideal. Había que acabar con todo. Bueno, con todo no. Estos se apoyaban en el poder establecido para cambiarlo todo desde arriba. Ya sabemos que Voltaire fue a las cortes europeas, si no me equivoco, a Suecia, y desde luego fue un gran admirador de Catalina la Grande. Él no pretendía derrocar al rey, sino que el rey tuviese ideas ilustradas, que dejase a un lado la religión y otras supersticiones. Se podían mantener para el vulgo, pero la gente ilustrada no podía creer en esa superstición. Catalina la Grande, la gran monarca admirada por Voltaire, que decía, o sea, elogios de ella. O sea, que no era... Estos principios ilustrados no eran antimonárquicos, en principio. Pero vemos que es como darles albergue en palacio era como cavarse la propia fosa. Es como el tonto que está cerrando en un árbol, cerrando la rama sobre la que está sentado. Y llegamos a un rey que es Luis XV. Luis XV, los grandes Luises son 14, bueno, los Luises son 14, 15 y 16. Luis XIV tenía una personalidad arrolladora, pero dejó que todas estas cosas creciesen y se dejó adular. Luego tuvo alguna esposa que le moderó un poco los ánimos y luego vino Luis XV, que ya era un desmadre total. Y luego llegó Luis XVI, que es el más inocente y el más bueno de todos, y este pagó el pato.
Pero es que el reinado de Luis XIV fue enorme. Bueno, pues estamos en este momento en que el elitismo está en su punto álgido. La gente no sabe lo que quiere porque no piensa, son pobre gente. Nosotros, que somos los iluminados, les vamos a dar para que saboreen las mieles del progreso. Es lo que se llama el despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. En España tuvimos algún remedio de esto en Carlos III. Y entre todos estos intelectuales, ¿había unidad? No, evidentemente no había unidad. Habían unos que eran más radicales que otros. Luego lo veremos. Había una cierta tensión entre ellos. Pero mientras tanto, pues iban prosperando. Hemos dicho que el mayor aliado de la tiranía y de la gnosis es pues la inmoralidad. Ya tenemos a Madame Pompadour. No sé si os suena, la amante oficial del rey Luis XV. Pompadour era una chica que desde bien pequeña su madre la preparó para que fuese eso, la amante del rey. O sea, bueno, a mí se me ocurre, ¿cómo lo definiría yo a Madame la Pompadour? Hay en una película de los hermanos Marx, Groucho, está con una señora de esto de la alta sociedad, siempre salía la misma actriz, ¿no? Estás bien enjollada y dice, se acerca a ella y le dice, perdón que siempre fastidio los chistes, pero bueno, dice, señora, ¿usted se acostaría conmigo por $1 millón? Y la señora se indigna y dice, ¿que usted? ¿Quién se ha pensado que soy yo? Dice, lo que pienso que es usted está claro, yo solo estoy discutiendo el precio. Bueno, pues Madame la Pompadour solo discutiría el precio, estaba bien claro cuál era su oficio, pero eso sí, era una persona culta, pero frívola. Y fue la amante del rey porque era realmente una belleza, sobre todo para la época, impresionante, y tenía la gracia de la conversación brillante. Estaba casada, pero el marido, en fin, tenía que aceptar la situación, una situación totalmente inmoral. Y esta señora pues trajo a la corte de Luis XV, el encantado de la vida, pues a San Germán, a Cagliostro, también anda por ahí Wetzeput, el fundador de los Illuminati de Baviera. Florece el refinamiento y el esoterismo al mismo tiempo, aparece un nuevo tipo de personaje que se va desarrollando y tiene su cúspide en el Marqués de Sade, el libertino. Y os digo, todos estos literalmente iban a logias y a sectas, donde hacían pues rituales pues eso, esotéricos, de lo más que no cuadra. Que no cuadran, si son señores que hablan de la razón. No. Ya os he dicho que desprecian la razón. Para ellos lo importante es el conocimiento fáctico, que nos ayuda a manejar la realidad, y es una cosa escondida que lo tenemos solo unos pocos, en este caso los nobles. Luego este sentido elitista se puede tener muchas manifestaciones. Más adelante habrá versiones apócrifas, por ejemplo, hay una especie de pues eso, de gnosis, digamos, que se fue fuera del campo, que ya lo veremos la próxima semana, si Dios quiere. Hay algunas gnosis paralelas en que el objeto de ese elitismo es de lo más curioso. Por ejemplo, uno es la raza. El racismo tiene un origen gnóstico e ilustrado y cientificista. Los nazis, pues para ellos su orgullo era ser hiperbóreos y una cosa así muy curiosa, ¿no? Pero bueno, en este caso eran como una especie de gente iluminada que habían recibido, pues eso, la sabiduría que está en esos rituales secretos que le llevan a la magia. La magia estaba al orden del día en la corte de Luis XV. Y la cultura, ¿dónde se vivía la cultura en aquella época? Pues en los salones literarios. Se había abandonado la universidad. Bueno, la universidad había entrado en decadencia y estaban los salones literarios, los salones parisinos del siglo XVIII. Pero, ¿y qué se hacía ahí? Pues las grandes señoras de la nobleza, pues montaban una especie de saloncito, un sitio, una fiesta donde invitaban a los filósofos, a los pensadores, y a ver quién es el que la dice al más audaz, a ver quién es el más audaz y dice cosas más raras. Bueno, ahí tenemos aquí tengo un listado, ¿no? Pues
Madame de Pagny, Madame Necker, que es la esposa de Jacques Necker, que llegó a ser ministro de Finanzas, Madame Helvetius, esposa de Helvetius, de Claude Adrien Helvetius, también conocido simplemente como Helvetius. Helvetius era un señor, pues eso, era un ocultista en toda regla. ¿Y qué más? ¿Qué más? Hay más gente. Por ejemplo, espera, que lo tengo aquí, para no meter la pata, bueno, pues en algunos pues entraban D'Alembert, que es uno de los padres de la enciclopedia. Toda esta gente así, pues eran la frivolidad, una frivolidad, digamos, intelectual. A ver qué se atreve a decir este, a ver qué se atreve a decir este. Pero el poder no se tocaba, el poder real, ¿eh? Pero se iba socavando sus cimientos, porque el poder real estaba cimentado en una tradición que se estaba negando a ojos vista. Y jugaban a eso, a otras cosas. Y entre medio, pues aparece un tipo curioso que se llama Rousseau, que también habla, como Hobbes, de un pacto social. Pero en este caso, la gente no cede su libertad a un monarca para que no nos comamos unos a otros, sino él habla de la voluntad popular. Y este Rousseau, un tipo así, que todo el mundo lo tiene como un idealista y tal, bueno, su vida personal estaría para una novela de terror, porque era un señor que tenía hijos con todas las criadas y luego los dejaban en el orfanato, en unos orfanatos terribles que era condenarlos a muerte. Hablaba sobre la educación de los hijos y nunca se ocupó de sus hijos. Y es especialmente nocivo este hombre. ¿Por qué? Porque escribió un libro sobre educación disparatado, y mucho de la pedagogía moderna tiene su base en Rousseau, ¿no? Era enemigo intelectual de Voltaire, o más bien Voltaire era enemigo intelectual suyo, se reía de él, literalmente se reía de él, y de su buen salvaje, porque pensaba que el hombre había sido estropeado por la sociedad. Bueno, pero ya vemos que estas ideas calan, y lo de la voluntad popular, pues hombre, hay algunos que les empieza a gustar. Y esta es la idea que cala en los revolucionarios, ¿verdad? Y voluntariamente he renunciado a hacer una lista aquí de revolucionarios, de personajes ilustres, porque lo tenéis ahí. Pero voy a resaltar uno que muy poca gente resalta, y lo he dicho antes de pasada, porque es el colmo, es llevar todas estas ideas no en el campo político, sino en el campo social a sus últimas consecuencias. Que es un personaje repugnante, es un delincuente, o lo que llamaríamos un delincuente sexual, y que algunos lo entronizan como un adalid de la libertad. Y que, curiosamente, en cualquier sitio donde venden libros de segunda mano están sus obras completas. Menos mal que la gente ya no lee. Y es el Marqués de Sade, el más libertino entre los libertinos, que estuvo en la cárcel porque lo que decía en sus libros lo practicaba en la realidad en buena medida, junto con su mujer. Es un depravado del 15, porque él partía de la idea de que no existe Dios. Es más, lo bonito es blasfemar, ir contra todo lo establecido y hacer lo que te dé la gana con tal de conseguir placer. Y a partir de ahí, cualquier burrada, no la imaginéis, pues él la daba por buena. Si tienes el poder de hacerlo, pues esta es tu máxima libertad. Hacer lo que te dé la gana para estar tú a gusto. Este es el fruto último de la gnosis libertina, ¿no? Luego había otros, sabéis que siempre hay como dos facciones. Ahora no me voy a poner a hablar de la génesis de la revolución, porque yo creo que no es el lugar y no acabaríamos. Pero en la revolución se dan estos libertinos, pero sobre todo se da otro tipo de personaje también muy típico del gnosticismo. Os dije una vez que oscilaba entre el ascetismo exagerado y el libertinaje. Y a veces en uno se daban las dos cosas alternativamente. Bueno, pues hay uno de estos personajes que encarna muy bien el ideal puro del asceta, vamos a llamarlo así, del asceta revolucionario, que es Robespierre. Robespierre era un tipo en cuerpo y alma, pues dedicado a crear un mundo nuevo. Y para eso, pues no dudaba
en guillotinar a quien hiciese falta, el famoso régimen de terror. Ya he dicho que acabo de renunciar a hablar de la Revolución Francesa en sí mismo. Estoy sacando personajes para que veamos dónde puede llegar. Era el extremo este del ascetismo máximo. Él quería implantar un nuevo mundo y para eso estaba dispuesto a lo que fuese. Y para ello, pues había que crear una nueva religión. Él se daba cuenta de que cuando al pueblo se le deja sin religión, se desmanda. Entonces dije, vamos a crear una religión. La nueva religión, la diosa razón. Y creó toda una especie de, pues eso, de liturgia nacional, una liturgia estatal. Y aquí vamos al punto importante. Ya os digo, Luis XVI, pues que es el más inocente de todos los Luises, pues acabó en la guillotina. Muy bien, querían destrozar el orden absolutamente, según ellos, pues eso, despótico del antiguo régimen, imponer el nuevo, el mundo de la libertad. Y el mundo de la libertad vendría avalado por la nación. La nación es el nuevo ídolo, pero la nación tiene una consecuencia práctica, el establecer la nación como la nueva fuente de la legitimidad, sustituyendo a Dios, que la nación en teoría somos todos nosotros, los ciudadanos. Por lo tanto, tiene una superlegitimidad de cara a la gente. Por así decirlo, nosotros nos mandamos a nosotros mismos. Nuestras leyes son las que nos damos a nosotros mismos. Pero ¿qué ocurre? Como siempre, una vez más, en realidad no es así. Siempre hay alguien que esté en la cúspide. Y realmente era un grupo de iluminados, pues eso, que se dedicaba a decir lo que el pueblo quiere. El pueblo quiere esto, el pueblo quiere lo otro. Es como una trampa saducea, ¿verdad? El poder de la nación. El poder de la nación es el poder de grupos organizados, perfectamente organizados, desde las logias, y esto no es conspiración, esto es cierto, pues que imponían sus leyes. Y aquí nacen, bueno, gente más moderada y otros más exaltados. Y entonces, perdonad un momento. Aquí tengo un libro que lo descubrí, espera, que no tengo aquí la cámara, no sé si lo estáis viendo, pues que se llama, bueno, lo estáis viendo al revés, porque la cámara, Reflexiones sobre la Revolución Francesa. Bueno, pues este es un libro escrito por un tal Edmund Burke, que era un británico, que estaba viendo la Revolución Francesa tal cual, en directo. Es como una crónica en directo de la Revolución Francesa. ¿Y por qué lo escribió? Porque había un grupo de clérigos, digamos, progresistas en Gran Bretaña que alababan la Revolución Francesa. Es clérigos progresistas que alaban la Revolución. Bueno, ya se ve que viene de antiguo esto. Y entonces él se asusta y él hace un análisis sobre la Revolución Francesa en el momento en que se está produciendo y ve todos los desmanes que está provocando. Es más, sin tener una bola de cristal, simplemente aplicando la lógica, después de todos los desmanes que hay, cuando la gente se dé cuenta, querrán tener una solución y vendrá un general, alguien con fuerza militar, que creará una dictadura. Estaba previendo la llegada de Napoleón, él no le había puesto nombre, porque efectivamente la revolución crea sus propios monstruos. Y cuando dije en el capítulo anterior, que dije que muchas sociedades secretas como la masonería son especialistas en criar cuervos, pues es cierto. Crea una situación de caos absoluto y ellos acaban en el cadalso. Todas las revoluciones. Muchos masones acabaron en la guillotina. Claro, en Gran Bretaña no ocurrió eso, porque digamos que el gobierno estaba dominado por estas fuerzas ocultas y mantienen el statu quo. Pero en Francia esto se desbordó del todo. Y hubo un hombre fuerte, que fue Napoleón, que después de reprimir las algaradas, las manifestaciones a cañonazos, consiguió prestigio. ¿Vale? Y a partir de ese prestigio, pues nada, pues se hizo con el poder. Un poder que imitaba el poder de los antiguos reyes, pero con muchos de los logros conseguidos por la revolución. ¿Por qué? Porque ahora ya era un poder monárquico
y totalitario sin los impedimentos del antiguo régimen. Solo como muestra un botón. En el momento de la revolución hay quien dice que lo que se conoce como lengua francesa lo hablaba entre un 30 a un 40% de la población de Francia. El francés lo hablaba el 30 al 40%, el resto pues hablaba pues occitano, catalán, vasco, bretón, etcétera, etcétera, etcétera. La llegada de la revolución supuso la llegada del unitarismo, el acabar con las antiguas tradiciones, el uniformarlo todo, es decir, acabar con todo atisbo de libertad individual y de libertad comunitaria de los distintos pueblos. Se uniformó todo y no creéis que la gente dijo, bien, ha llegado la nueva Francia. No, no. Fue una especie de genocidio cultural planificado. A las lenguas regionales que hasta entonces se podían usar, bueno, ya había empezado, es que ya digo que la culpa está en el absolutismo monárquico. Pues la culpa, que es una perversión de la monarquía tradicional. Y tiene sus consecuencias, estas perversiones. Bueno, pues las regiones históricas fueron divididas en departamentos más o menos igualados. Las lenguas tradicionales fueron llamadas patois, o sea, jergas, y se persiguió a la gente que hablaba. Y todo se uniformó y se creó una lengua común impuesta por la fuerza. Y así estamos todavía en Francia. Ahora está resurgiendo, bueno, pero todo el mundo tiene pánico y no lo entiende. Cuidado con esto que va a acabar con la unidad porque el nuevo Dios sustitutivo no fue la razón, fue la nación. En el nombre de la nación y del Estado, que es su gran sacerdote o su iglesia, se hace todo en Francia. Y esto continúa hoy en día. Se sustituyó una religión que no fue la de la razón, sino la del Estado por la antigua religión. Bueno, pues Napoleón recogió este testigo y lo expandió por toda Europa. Expandió sobre todo el Código Civil. Bueno, es que Napoleón expandió el Código Civil, hizo grandes cosas. El Código Civil napoleónico está basado en las ideas de la Revolución Francesa. Y habría que ver muchas cosas del Código napoleónico si son tan buenas o no, si realmente defienden la libertad o no. Tiene una idea centralizadora de la vida. Y tiene una idea centralizadora, por ejemplo, desprecian la propiedad privada. La propiedad privada está al albur absoluto del Estado. Pero bueno, lo dejamos para otro día, porque si no, no digo que la propiedad sea un derecho absoluto, tiene una hipoteca social, pero desde luego no puede estar al servicio del que manda. En fin, lo que son las cosas. Napoleón, que es el tirano perfecto de la Edad Moderna, no era un loco como Robespierre. Vamos a ver. En toda revolución, al principio, los más exaltados acaban llevando la batuta, pero siempre llega un hombre pragmático que endereza las cosas. Digamos que siendo un revolucionario, Napoleón pues era un tipo pragmático y que no iba a hacer más de lo que era necesario para mantenerse en el poder, ¿no? A ver, era cruel, pero no era un sádico. Y esto ocurre continuamente. El menos exaltado, pero más calculador, es el que puede acabar llevándose el gato al agua, ¿no? Pero vamos, un señor, pues eso, que reprimía las manifestaciones a cañonazos, que conquistó media Europa a sangre y fuego, con todo tipo de sedicias, de monstruosidades, de miles de muertos, es aclamado hoy como un héroe. ¿Por qué? Porque difundió el Código Civil y las ideas ilustradas por toda Europa. Él provocó más muertes que todas las inquisiciones del mundo juntas. Él provocó más muertes que todos los reyes despóticos. Aunque fuesen muy malos, no podían hacer más. Pero él fue más déspota que todos los reyes anteriores. Sin embargo, tiene un mausoleo en el centro de París, que es una atracción turística. Es que esta comparación la hice porque en España hubo hace poco, una profanación de un cadáver de un anterior jefe de Estado o dictador. No tengo ningún problema en llamarle dictador, pero vamos, que todo el mundo dice, es que es una vergüenza que en pleno siglo XX un dictador tenga ahí un mausoleo. Y yo dije, vamos a ver,
y lo comparé con Napoleón. Automáticamente que lo comparé con Napoleón no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. No, y claro, no es lo mismo. Napoleón mató mucha más gente y la lió más gorda. Pues no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, hay cosas que les hacen... No sé por qué he tirado por ahí, pero para que veáis que todo esto es pues es una ideología muy espesa. Por cierto, en aquella época nace la gran diferencia entre derechas e izquierdas, que todos sabemos la anécdota, que es según la posición que tenían unos diputados u otros en las asambleas constituyentes de la revolución, etcétera, etcétera. O sea, los más exaltados estaban a la izquierda, los más moderados a la derecha. Los de la derecha decían, hay que mantener la vida del rey y hacer una monarquía constitucional. Entonces llegaban los más exaltados y no. Entonces se cargan al rey. Entonces ya los de la derecha dicen, bueno, ya mató al rey, pues no. Pero bueno, no hay que seguir así, hay que moderarse. Entonces, y digamos que lo de izquierda y derecha es una cosa que se entiende solo en este concepto revolucionario de la política. Y desde la Revolución Francesa, en Europa y en todo el mundo occidental, es un concepto revolucionario. A partir de la Revolución se entiende la diferencia entre derecha e izquierda. La derecha es la que pone el freno, la izquierda es la que va más adelante. Cuando la izquierda consigue unos logros sociales, o como quieran llamarles, porque la nomenclatura siempre es increíble, pues entonces la derecha acaba aceptando las regañadientes y entonces ya lo que defiende lo que defendía la izquierda exaltada hace 10 años, ahora lo defiende la derecha y dice, pero no pasemos más, que hay que guardar el orden social. Entonces la izquierda va un poquito más. Con lo cual se explican muchas cosas de las que ocurren hoy, actualmente, ¿verdad? Pues en cualquier país los partidos a la derecha pues defienden, pues desde luego, divorcio, aborto y ahora ya la ideología de género. Es que hace 10 años, pues, en España hay un caso muy curioso. Hace 10 años, perdonad que me refiero a la actualidad, pero es una cosa que viene arrastrando desde la Revolución Francesa. Puso un recurso contra una determinada ley del aborto, el partido de la derecha en España. Que no os penséis que quería abolir el aborto, sino quería dejarlo en la ley del año 1985, por favor. Los derechos de la mujer no se conculcan. Muy bien. Pasó el tiempo, se quedó congelada en el Tribunal Constitucional y ahora ha habido la sentencia que dice que no hay reforma posible. Pues sabéis que, por lo tanto, sigue adelante la reforma que hizo el gobierno socialista. ¿Sabéis quiénes han sido los primeros en alegrarse de que no haya salido adelante ese interdicto? Por los propios del Partido Popular, porque le parece que son derechos. Pero si habéis puesto vosotros la demanda, siempre, bueno, es una dinámica que se van turnando unos a otros. En algún momento se dieron gobiernos, y perdón, estoy adelantando temario, pero en España se dio una cosa que se llama la Restauración, en que había un gobierno conservador y el gobierno liberal, y se iban turnando. Y así va manteniendo el régimen. Es como una especie de pacto entre los más exaltados y los menos exaltados, que luego se conocen algunos están en la misma logia, no sé cómo lo hacen, pero es así. Bueno, pues de la Revolución Francesa nacen las grandes ideologías que han moldeado la actualidad, ¿no? El mundo político actual, el socialismo, el comunismo, Babeuf, es el padre del comunismo. Lo que pasa es que tuvo un éxito relativo, pero luego vino Saint-Simon, tal, luego llegó Marx. El liberalismo, por supuesto, el nacionalismo. El nacionalismo, aclaremos. Yo creo que en algunos países me parece que en Argentina el nacionalismo es casi equivalente a patriotismo. En España tiene una connotación bastante nefasta. Y otra cosa que diría ellos, el fascismo. El fascismo en cuanto a totalitarismo de Estado. Todos los atributos del culto divino son trasladados al Estado. La Iglesia del Dios-Nación. Y lo que emana del Estado hay que obedecerlo. Una deriva de este pensamiento, y que tiene su apoyo en la ideología de Hegel, que ve en el Estado como la encarnación del absoluto, pues se da en Prusia, que adopta casi el idealismo hegeliano como filosofía de Estado. Y todo esto parte no solamente de Hegel, sino de Napoleón también. Napoleón le pega una paliza impresionante a los prusianos, que era la gran potencia militar. Hay quien dice que normalmente una nación tiene un ejército. Pues de los prusianos se decían que era un ejército que tenía una nación. Vivían por y para la milicia. Y Napoleón los barre. Entonces hacen como una especie de examen de conciencia
Fichte hace el discurso de la nación alemana y deciden que a partir de la educación del nuevo Estado vamos a rehacernos. Y efectivamente, ahí nace pues, el Estado prusiano totalitario, que para evitar las revoluciones pues, crea la educación obligatoria para adoctrinar a los niños. Esto, pero es tal cual, ¿eh? La seguridad social para tener contentos a los obreros y tenerlos bien sujetos, etcétera, etcétera. No hay nada, que se dé por amor al prójimo. Y desde luego el Kulturkampf, la guerra cultural, sobre todo contra la Iglesia Católica. Pero vamos a dejar a un lado los alemanes y vamos a irnos a la otra revolución y simplemente los prolegómenos, y con esto ya acabo. Nos vamos a Rusia. Antes hemos dicho que, porque Rusia siempre es un poquito un caso aparte en Europa. Es Europa, pero es Europa medio Asia, ¿no? Y siempre siempre hay como dos tendencias. La tendencia más tendente hacia lo asiático, otra más hacia lo europeo. Bueno, hay una cierta tensión interna, ¿no? Bueno, pues ya vimos como, pues esto, Voltaire admiraba a Catalina la Grande porque al atrasado pueblo ruso lo estaba encaminando hacia el progreso. No sé qué progreso porque seguían siendo cuasi esclavos. Pero bueno, ya se ve que hay una corriente ilustrada que se infiltra en Rusia y tiene, de aquí voy a dar dos brochazos solamente para que veáis hasta dónde pueden llegar las cosas y porque a mí me dejó muy impresionado. Siempre hemos dicho que uno de los máximos exponentes ideológicos en lo social del gnosticismo fue los libertinos encabezados como cabeza visible con las atrocidades de nuestro amigo Marqués de Sade. Pues aquí se da otro extremismo terrible, que es el nihilismo. El nihilismo recorre el final del siglo XIX en Rusia y socava pues, intelectualmente todo el panorama ruso. Digamos que los grandes revolucionarios son nihilistas y tenían como una especie de libro de cabecera del que me voy a permitir leeros el inicio, ¿vale? Sergei Nechayev, Catecismo Revolucionario. Es una barbaridad sobre barbaridad, ¿eh? A veces hay que ir un poquito a las fuentes. Espera, a ver si me sale ahora. Creo que lo tenía por aquí. Sí. Solo os voy a el primer capítulo, ¿eh? Esto era lo que circulaba entre los revolucionarios de toda índole. El capítulo 1. La actitud del revolucionario hacia sí mismo. Primer artículo dice: el revolucionario es un hombre dedicado. No tiene intereses personales, no tiene relaciones, sentimientos, vínculos o propiedades. Ni siquiera tiene un nombre. Todo en él se dirige hacia un solo fin, un solo pensamiento, una sola pasión: la revolución. 2. Dentro de lo más profundo de su ser, el revolucionario ha roto, y no solo de palabras, sino con sus actos, toda relación con el orden social y con el mundo intelectual y todas sus leyes, reglas morales, costumbres y convenciones. Es un enemigo implacable de este mundo, y si continúa viviendo en él, es solo para destruirlo más eficazmente. Luego continúa. En el artículo 3. Él conoce una sola ciencia, la ciencia de la destrucción. Sigue en el capítulo, lo estoy resumiendo mucho. Capítulo 4. El revolucionario desprecia la opinión pública, desprecia y odia la actual moralidad pública en todos sus aspectos. Y así todo. Y dice que solo puede tener amigos en cuanto sean revolucionarios. Por este panfleto tan extremista circulaba en los, pues eso, en los mentideros intelectuales más progresistas de la época. Progresismo terrible, ¿no? ¿Y dónde había nacido este progresismo? Pues de los padres liberales. Sí, de aquellos que sostenían ideas más ilustradas, pero que no habían pasado de ahí. Vamos a ver, y ya con esto acabo, con esto y un par de apuntes más. Hay un libro, es una novela, pero nos enseñará más sobre esto que muchos tratados, que se llama Los demonios o los endemoniados de Dostoyevsky. Dostoyevsky es un tipo que militó en estas cosas. Por lo tanto, las conocía desde dentro. Luego se arrepintió y tal, y siempre tuvo una gran tortura interior, ¿no?
y lo acusaron de atentar contra el zar. Había que destruirlo todo. Y fue llevado ante el pelotón de fusilamiento. El pelotón de fusilamiento apuntó, apunten, fuego y dispararon, pero no había balas. Fue un simulacro de fusilamiento, vamos. Castigo muy cruel, psicológicamente. Bueno, a partir de aquel momento cambia su vida y empieza su carrera literaria y escribe este libro que se llama pues, Los demonios o Los endemoniados, depende de la traducción, o Los diablos. Bueno, tiene varias... es un libro duro, y hablan de uno de estos intelectuales liberales que están bajo la protección de una duquesa o de una princesa, porque en la nobleza rusa todos son príncipes, aunque no son de la Casa Real, que es la noble de un oblast o de una zona muy determinada de Rusia, y este intelectual es como su intelectual de corte, su intelectual oficial, y ella lo mantiene, y él no hace nada más que vaguear y elucubrar cosas, y tiene un hijo del cual se despreocupa totalmente, y cuando vuelve, pues acaba siendo un tipo de estos, que se ha leído bueno, no lo dice así expresamente, pero que podía ser perfectamente un tipo que se ha leído este catecismo revolucionario y se lo ha creído, y actúa en consecuencia, despreciándolo todo. Y entonces su hijo, su padre, en un momento dado, oye, que estás acabando con mi situación, porque él era muy revolucionario de salón, el padre, pero oye, yo quiero vivir aquí a costa del statu quo, ¿no? Y dice, papá, yo soy consecuente con lo que tú me enseñaste, de padres liberales, hijos revolucionarios, socialistas y nihilistas. Y esto tuvo su eclosión en la Revolución Rusa. Y ahí vemos cómo grandes revolucionarios habían tonteado con eso, con el esoterismo, con el gnosticismo, y habían sido masones directamente. Vamos, el primero, es que ahora tengo un problema serio con los nombres, Kerensky, porque, vamos a ver, los bolcheviques no derrotan al zar. Es una revolución, digamos, de tinte socialdemócrata, pero ni muchísimo menos bolchevique. Y el primer presidente revolucionario es Kerensky, que es un, digamos, moderado masón, ¿vale? Pero los bolcheviques siguen conspirando. Todo esto, Lenin, hay que decirlo, que era un tipo muy nefasto, absolutamente antirreligioso, y que también había tenido sus tonterías con sociedades secretas. Luego se fue distanciando un poquito, pero en su momento las tuvo. Y planificó, le salió de milagro, una especie de golpe de Estado en este gobierno revolucionario. Y sabía que no era cuestión de ganar a las masas, sino de tener un grupo de gente muy fiel y muy organizado. Y esos fueron los soviets. Y consiguió derrotar al gobierno de Kerensky, el masón. También habían otros masones entre los soviéticos, pero entre los bolcheviques, como por ejemplo, ay, que se me ha ido la memoria, el que se oponía a Stalin. ¡Tras! Si alguien me echa una mano, que ahora se me ha ido... Trotsky. Trotsky. Sí. También ha tenido su pasado masón intelectual. Yo soy un intelectual. Y el tonto este de Stalin, que es un hombre rudo y tal, siempre el elitismo lo mató. Porque Stalin iba socavando el poder, iba tomando poder. Ya os digo, otra vez llega el hombre pragmático, que dice que en río último ríe mejor. Stalin era un bruto, pero no tenía nada, absolutamente nada de esotérico ni de gnóstico. Vio la debilidad en la soberbia de Trotsky y se la jugó. O sea, con esto no estoy diciendo que ensalzando a Lenin, a Stalin, sino estoy diciendo que fue un hombre más práctico y no se creía un hombre iluminado superior y despreciado a los demás, sino que se dedicó a trabajar y acabó eliminándole al lumbrera de Trotsky, que algunos dicen que es una buena persona. El Trotsky era el comunismo bueno y un cuerno. Trotsky era un hombre, un ser mefistofélico. Ideó el ejército rojo, lo ideó él. Y sabéis cómo lo ideó, ¿no? Se dio cuenta de que, claro, lo típico de las revoluciones,
se acabó el orden establecido, las ideas estas que venían del catecismo revolucionario, por lo tanto el ejército popular ha de ser un ejército sin mandos, que además vienen de los antiguos nobles del zar. Aquí todo se discutirá en comités y claro, un ejército donde se ponen a discutir las acciones en comités, pues tiene pocas posibilidades de éxito. Así que se dio cuenta de esto Trotsky y decidió que había que poner orden. Entonces a los oficiales del ejército zarista que capturaban les decía, mira, estamos perdiendo la guerra por falta de orden, vais a ser los oficiales. Sé que no vais a poner mucho empeño, porque en el fondo vosotros sois unos zaristas, pero resulta que tengo vuestra familia. Entonces ya sabéis, o batalla perdida, dejáis lo que puede pasar a vuestra mujer, a vuestros hijos. Y esta fue la manera en que se constituyó el Ejército Rojo. Este era Trotsky, que algunos lo tienen como el comunista bueno, igual que a Lenin. Bueno, nada. Lenin era el que, gran admirador de la Revolución Francesa, pensaba que había que mantener el terror y establecía listas de gente para eliminar. Y bueno, hasta aquí lo que tenía pensado decir. Seguramente me deja muchas cosas en el tintero, soy consciente de ello, pero es que si no, esto se hace eterno. Y aquí ya lo dejo porque la otra vez me pasé. Hay cosas que las diré ya el próximo día, que ya hablaremos, ya entraremos más en el siglo XX y en las últimas manifestaciones del gnosticismo en política. Dicho esto, bueno, podría seguir hablando, ¿eh? Hay cosas que les he pasado por encima que son fantásticas, maravillosas y que darían para un programa en sí mismo, la Revolución Francesa, sin ir más lejos. Y ya está. Si queréis hacer alguna pregunta o algún tipo de tertulia o una cosa de estas, esta vez me he moderado, ¿eh? Bueno, a ver, nuestros queridos participantes, si tienen alguna pregunta para el expositor, aprovechando que todavía está vivo. A ver, siempre me toca a mí iniciar las preguntas, después se larga, porque son tímidos, estos chicos son tímidos. Porque... A ver, ¿por qué Robespierre tenía tanto aprecio por Catalina la Grande? Vos dijiste así, pero... No, Robespierre, no, Voltaire. Perdón, Voltaire, perdón, me confundí. Voltaire. ¿Por qué tenía tanto aprecio si en el fondo, digamos, era una potencia contraria? Vos dijiste que era porque ella abrazaba las ideas de ilustración. ¿Podrías ampliar un poquito más eso? Bueno, realmente Francia y Rusia no, potencias contrarias. Hay mucho terreno por el medio, no sé si te has dado cuenta que realmente no se encontraban, ¿eh? Quiero decir, no. La gran potencia que inquietaba a Francia podía ser Inglaterra. España ya la tenía domesticada con aquello de los Borbones en el trono, que había sido el enemigo tradicional. Un posible enemigo era Inglaterra, otro posible enemigo todavía incipiente podía ser el Estado prusiano, y Rusia lo había muy, muy lejos. De hecho, bueno, si lees antes he nombrado a Dostoyevsky, si lees a cualquier autor ruso de la época, en medio hay parrafadas inmensas en francés. Era la lengua de cultura de la época. Estaban muy, muy influenciados por la cultura francesa. Había toda una élite que empezó con Pedro el Grande de admirar a Europa y admirar a los franceses en especial, que era el que lleva la voz cantante en lo cultural en Europa. O sea que no lo veían como enemigo. Ellos tenían ideas iluminadas y pensaban que si alguien las tenía que llevar a cabo, no pensaban en una revolución, ni que el pueblo mandase, ni cosas así. Por eso se reía. Las cartas más sarcásticas contra Rousseau las escribía, y las críticas más acerbas no las escribían los monárquicos, las escribió el mismo Voltaire. En una le escribe a Rousseau, perdona, me he ido del tema, pero tiene que ver. Le dice a Rousseau que es eso del buen salvaje y que es eso de, mira, sus ideas son muy raras. Yo creo que los indios que hay en el Canadá no nos van a salvar. Y si no me atrae la idea de a mi edad ponerme a cuatro patas para volver a ser y tal. Quiero decir, entre estos ilustrados habían tendencias, ¿eh? Y ellos pensaban de que ya que estamos arriba, pues vamos a acercarnos al poder para que este poder escoja nuestras ideas y las implante en el mundo. Y ya está. Y Catalina está dispuesta a implantarlas. También está dispuesto a implantarlo Federico de Prusia, Federico el Grande. O sea, había más reyes ilustrados, ¿eh? La ilustración fue una trampa para los reyes. Igual que el Renacimiento fue una trampa para los reyes y para los papas, digamos que la ilustración fue solo para los reyes. Digo que el Renacimiento
la primera entrada de estas ideas así extrañas encandiló en cierto modo a la Santa Sede, pero, por ejemplo, me ha dado pie a decir una cosa que no he dicho antes. ¿Y por qué no triunfó en España? Porque, mira, cosas de la divina providencia. Siempre no deja de ser una barbaridad que los reyes propongan los obispos, pero la divina providencia hizo que cuando la Santa Sede estaba un poco locatis, no, vamos a ver, no, el Papa no era un hereje, pero sí que era un señor muy mundano y las ideas humanistas, en el sentido peor de la palabra, campaban por Roma. Pues resulta que en España habían reyes auténticamente católicos que además tenían muy cerquita la Reconquista, que habían quitado a los musulmanes, que esto es una cosa militante, y que dijeron, oye, queremos el derecho a nombrar obispos. Y no digo que siempre lo aceptasen, pero tenían mejor tino que la Santa Sede. En ese caso, ¿eh? O sea que a veces por el sitio más inesperado llega la salvación. Dios escribe recto escribe con la pata de una mesa, o sea, es asombroso. Digamos que la reforma que vino después del Concilio de Trento en España se había adelantado, por eso no cuajó. Y en Italia, que seguía siendo un país católico y del cual salieron estas ideas humanistas renacentistas, pues a raíz del concilio pues se cortaron, y no así en el norte, que ahí triunfaron, ¿no? En fin, perdona, me he ido de un tema para otro, pero lo que No, yo no, quería no, decir... súper interesante. Esto me viene a cuento. ¿Y en qué momento España cae en esta cuestión de la Ilustración? Hombre, ¿Carlos III, Carlos IV? ¿En qué momento? viene en cierto modo con los franceses, que no es una cosa que llegue de golpe, ¿no? Viene poco a poco. Viene... Del momento en que entran los Borbones, la cosa empieza a cambiar. Y lo primero que hay es el decreto de nueva planta, anulando fueros en determinados sitios. Perdóname, para los americanos, explica bien lo que son los fueros, porque acá en América es Vale. una palabra media rara. Vale. A ver. En España, estaba constituido por distintos territorios que tienen una cierta historia, ¿no? Y cada uno mantenía sus fueros, sus leyes propias, digámoslo claramente, sus leyes propias. Entonces llegaba Felipe II, el rey del imperio donde nunca se ponía el sol, y llegaba a Aragón y juraba las leyes de Aragón. Y llegaba a Valencia y juraba los fueros de Valencia. Y llegaba a Vizcaya y juraba los fueros de Vizcaya, de Navarra, etc., etc., etc. Había cortes en Aragón, había cortes en... Estaba muy limitado el poder del rey, aunque no nos parezca increíble. Entonces, lo primero que hacen los Borbones con su idea centralista, que la culmina la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es la culminación de esta idea absolutista de los Borbones. Bueno, pues... perdona, he perdido el hilo. Bueno, pues cuando llegan a España lo empiezan a tratar de implantar. Lo que pasa es que aquí, claro, hay unas fuerzas que se lo impiden, ¿no? No puede romper con todo. Y bueno, fueron reyes así un poco peculiares. Iban un poco contra la tradición propia de aquí. Bueno, digamos que ya cuando vino Carlos I, V de Alemania, ya tuvo su primer choque con la realidad, ¿no? Porque ya me estoy remontando a más atrás, ¿no? Cuando llegó de Flandes, sin saber hablar castellano, y lo primero que se encontró fue una rebelión, la rebelión de los comuneros. Este rey que llega de fuera y nos trae extranjeros y tal, bueno, no respetaba las leyes y bueno, al final entró en razón y digamos que se hizo muy español, y luego ya Felipe II fue totalmente español. Digamos que entraron más o menos. El poder tiende a expandirse. O sea que siempre había esa tensión. Bueno, pues esos fueros eran una garantía de la libertad real, de una libertad real. A ver, mira, aquí tengo Sí, Jairo dice, cordial saludo. ¿Qué influencia tiene la masonería en el desarrollo europeo sobre la Iglesia antes y después del descubrimiento de América? ¿Qué influencia tiene la masonería en el desarrollo europeo y sobre la Iglesia antes y después del descubrimiento de América? Antes ninguno, es evidente. Antes del descubrimiento no había masonería. Y habían... O por lo menos no había organizada, había grupos. No había organizada, habían grupúsculos que... Mira, en España no tenía ninguna influencia. Hubo algún brote, igual que hubo algún brote de protestantismo que se extirpó de raíz, hubo también algún brote de gnosticismo. Eran los quietistas. En Francia tuvieron más éxito, porque ahí los reyes eran más laxos en estas cosas, pero aquí en España no. El quietismo fue erradicado. En América muy difícilmente podían llegar a estas cosas, porque
Ya lo dije en el capítulo anterior. Ellos consideraban que eran territorio propio y por lo tanto a América solo podían llegar lo mejor de lo mejor. Y no dejaban entrar a la gente heterodoxa. O sea, cualquier persona que ellos creyesen que... Bueno, perdona, es que estoy poniendo un poquito más de luz porque no sé si... Oh, me he pasado. Que ellos considerasen que podía perjudicar a la evangelización, no lo dejaban pasar, llegar en barco. Algunos se colaría, ¿no? Por eso otra parte de la leyenda negra es que yo lo he llegado a ver. La Inquisición quemando indios, pues no quemaba indígenas de América, no quemaba a los indígenas de América, porque si no eran cristianos no tenía jurisdicción sobre ellos. Ni siquiera perseguía, por ejemplo, a los musulmanes. Solo era para reprimir la herejía, por decirlo de alguna manera. Que, por cierto, sumándonos todas las víctimas de la Inquisición española, no suman ni una cuarta parte de lo que hicieron en un solo año los revolucionarios franceses. Pero bueno, dicho sea esto de paso. Dice, antes del descubrimiento de América ya se ve que ninguna. Y después, pues sí, cuando llegan los Borbones empiezan a cambiar la mentalidad. Y ya hemos dicho que hay un tipo de imperialismo que es el que preconizan las potencias protestantes y que en cierta manera también pretende hacer Francia, de colonias de explotación. Y esto en cierto modo se transmite también a la América española, ¿eh? Vamos, con esto no quiero decir que esto fuese una leyenda rosa y aquí todo se hiciese bien, pero digamos que se refuerza más esa idea de que son unas colonias y que somos la metrópoli, pero nunca lo llegaron a conseguir porque había unas inercias muy importantes. Parece ser que fue Humboldt, el famoso geógrafo alemán, que cuando pasó por la Ciudad de México se quedó asombrado. Hay que entenderlo en la época. Lo que a él le parecían unas condiciones excepcionales, a nosotros nos parecerían hoy terribles, pero con la situación de hoy en día. Dice que los mineros de México, de tal, tenían unas condiciones que para sí las quisieran los mineros alemanes. O sea, que se había creado toda una inercia que era muy difícil de desarmar. Pero ya empezaba, los pactos de familia. Hay una película efectista que me parece nefasta, pero que a mucha gente le gusta y tal, que se llama La Misión. Ah, sí. Digamos, Con De Niro y... Sí, es una película Sí, muy de flojita. los años 80 creo que es. Sí, es muy flojita, es muy flojita. Yo la he visto y en fin. Y narra un poquito este proceso de cómo las ideas estas ilustradas llegan a las colonias y cómo deciden acabar con los jesuitas, etcétera, etcétera. Esta película es nefasta porque lo que hay es la alargada sombra de la teología de la liberación. Pero si quitamos esto, la parte histórica más estricta tiene razón. Esa visión racista incluso tiene su origen en la Ilustración. El racismo auténtico, el científico, tiene su origen en la Ilustración. Y eso, si queréis, lo demostraré o lo ilustraré en el próximo capítulo. O sea, aquí Y es básicamente anglosajón también. Sí, también francés, Gobineau y todos estos, pero bueno. Ah. Pero es como llevar al campo científico, pues eso, la diferencia entre seres humanos, y no son objetos a evangelizar, sino son seres inferiores, y esto está, ¿ves? Y la ciencia nos lo dice, está más cerca del mono y estas cosas. Vendrán, más adelante. Bueno. Oye, no sé si he contestado, pero siempre partiendo de la base de que el mundo perfecto no existe. Y si triunfó la revolución es porque lo que había antes empezó a fallar, porque los hombres somos falibles. Y también hay que decir que es que algunos dicen que gracias a la revolución hubo avances, se acabó con la esclavitud, los derechos sociales. Se podría haber llegado a esa misma conclusión sin necesidad de un baño de sangre. O sea, está claro, no hay que ser fatalistas en esto. Pero eso fue lo que ocurrió y tenemos que apechugar con ello. Y estamos todavía en las mismas categorías mentales. Aquella tradición ya se ha roto y ahora estamos los últimos exertores de esta nueva forma de ver la política que nació con la Revolución Francesa y que antes nació en la Revolución Inglesa. Lo que pasa es que los ingleses son muy cucos y mantienen siempre las formas. Mantienen una monarquía que es pura fachada, pura tradición que es pura fachada, y lo transmitieron a Estados Unidos, que también tienen una tradición, nació de una revolución, pero digamos con una fachada muy conservadora. Bueno, lo veremos también en el próximo. Es que si no agoto todo. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, si no, pues acabamos Estás ya, ¿eh? callado, no sé, están con ganas de almorzar. Ah, bueno, ¿qué hora es por allí? Acá en Argentina 3:16, calculá que el resto de Bueno, Latinoamérica en promedio 2 horas, o sea que son 11:16. bueno, ¿Eh? aquí son las 6:15 de la tarde. Claro, bueno, vos Es tenés una que ir a tomar hora. el café con leche ahora. Sí. Bueno, pues, oye, si hay que acabar ya, se acaba Escúchame, ya. una pregunta al margen. ¿Qué quiere decir cuco? Porque acá en Argentina cuco es como alguien que te asusta. Ah, Cuco es como el hombre de la va- bolsa, digamos. un tío muy cuco es un tipo con, a ver, ¿cómo te diría yo? Como pillo. A ver si. Ah, La sí, sí, palabra entiendo, pillo. entiendo. ¿Qué cuco qué es? Mira. Sí, sí, entiendo, entiendo. Un tipo Pícaro. astuto, digamos, podemos Un decir, tipo astuto, astuto, pero dicho de una manera oportunista. familiar. Tú a tu niño no le dirías, qué astuto eres, qué cuco eres, ¿eh? Al niño pequeño. No, acá cuco quiere decir como una figura así fantasmagórica, el cuco que te viene a llevar a la noche. Ahí viene Aquí el cuco. aquí es el coco. Claro, bueno, acá es el cuco. Y Hay creo que muchas en cosas. México también es el coco. Vale, pues claro, hay que ir con Claro, cuidado con determinadas expresiones que pueden no entenderse. claro, claro. Sí, Pero algunas sobre todo. sí, sí, pero bueno, a veces se me escapan, no lo puedo evitar. No, 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 te pido la aclaración por las dudas para si hay algún otro argentino entendiendo, porque imagino que en Latinoamérica por ahí, no sé si usan cuco, usan coco en general. Sí, Pero en sí. Argentina cuco es específico. Bueno, Es una forma. Ricardo, Sí, sí. sí, perdón. No, es una forma directa. Un tío que aquí hay mucha cuquería, este niño tiene mucha cuquería. Es un chaval que es el típico chaval que las mata callando. Las mata callando. Bueno, quiere decir que tira la piedra Sí, después sí, de la sí, se mano. entiende, se entiende. Acá diríamos, se la juega de callado. Exacto. Una vez vi, Así- me hizo mucha gracia, y con esta acabo, Ujú. a ver, para que veas lo que es el lenguaje. Leía, tampoco lo he leído del todo, pero leía algún texto del padre Castellani, o Sí, él es Castellani, ¿no? muy criollo, muy criollo. Sí, pero claro, pero es que me dejó asombrado porque dijo, de pronto en medio de su libro, de un libro no sé qué, dice, y en esto había para alquilar sillas. Y yo me quedé fascinado cuando oí esa expresión. Al español medio de, yo que sé, de Madrid no lo va a entender, pero es la traducción literal de una frase hecha en catalán, que es «n'hi ha per jugar y cadiras». Es la traducción literal de esa expresión. Y digo, Acá se ostras, lo suele que... decir más comúnmente para alquilar balcones. Bueno, pero ahí dije, sí, ya es que es literalmente la traducción de una expresión en catalán. Y también dijo otra expresión que no se piense que esto es soplar y hacer botellas. Y Claro, es ese es la traducción literal de una expresión en catalán que dice, no, eso no es bufar y fer ampollas. Yo claro. supongo que algún inmigrante la tradujo y ahí quedó Me parece en que el, viene del castellano, de los dichos tradicionales de España que han llegado acá. Acá nosotros tenemos muchos dichos que heredamos los españoles, ¿no? Sí, pero eso Muchísimo. me da la sensación de que es alguien que vino de Cataluña y lo tradujo literalmente, porque es que Mira, yo desde que tengo memoria, mis abuelos usaban esa expresión, por ejemplo. Es una expresión muy antigua acá, soplar y hacer botellas, pero es muy, muy, muy arraigada acá. Por lo menos en la generación. Ahora los chicos no la usan. Creo que mi generación tampoco la usa mucho, pero la bueno, aquí en gente España grande lo usaba. también hay expresiones que tienen su componente histórico, que ya se usan poco, pero que las usaban las abuelas. Era Ujú. este ha puesto una pica en Flandes. Tiene un No, recorrido histórico sí, importante. O claro, claro, decir, habla de los tercios, ¿no? sí, sí, poner una pica en Flandes. Se piensa que este ha puesto una pica en Flandes, como que ha hecho algo importante, pues no es para tanto. Claro, Y luego hay otra, esta más moderna, de más se perdió en la guerra de Cuba. Eso lo decía mucho mi madre, que paz no, descanse. nosotros es más corta, más se perdió en la guerra, sin Cuba. Bueno, pero claro, aquí lo de Cuba pesó mucho. Pero bueno, oye, Claro. que no vamos a hablar innecesariamente, si Sí, sí, quieres sí, nos nos, vamos nos ya. están yendo por aburrimiento la gente. Bueno, pues ya está. Pues Hemos terminado encantado. con una sección dichos. Hacemos un dichos español, argentino y latinoamericano. Después hacemos. Bueno, Ricardo, te agradezco muchísimo. Te esperamos el próximo viernes. Esto que empezó como tertulia y termina como curso. Después vamos a colgar, cuando esté terminado todo como curso, una lista donde la gente lo pueda ver. ¿eh? Te Bueno, agradezco y pásame muchísimo. el audio para que lo cuelgue también Sí, en sí, el sí, sí. podcast. Después cuando Ricardo suba, yo se lo bajo y te mando el audio.
Muy bien. Muchísimas gracias a todos, gracias Katy, Carlos Gómez, creo, Leonora Argentina, Guido, Priscila y Rodolfo. Y bueno, Jairo también. Todos los que se fueron los esperamos el sábado que viene. Un abrazo Muy a bien. todos y bueno, el repaso el jueves tenemos una conferencia sobre Humana Evita, que la va a dar Leandro Vázquez. Ya les paso el chico. Muy bien. Bueno. Gracias a todos y a Ricardo, el expositor particularmente. Muchas todo gracias, muy bien y muy claro, muy enriquecedor. Muy bien, pues nada, pues espero que Muchas la semana que- gracias, muy amables. Un cordial saludo desde Colombia. Un abrazo para todos. Eleonora dice que muchas gracias. Gracias, Eleonora, a vos por la participación. Bueno, nos despedimos aquí. Que tengan un feliz fin de semana y un bendecido domingo, sobre todo. No se olviden de ir a misa. Chao. Bueno, Entonces, que tengan salimos buen ya, día. ¿no? Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Chao.